Lo de Carlota Corredera es de verdad increíble. Atención, porque lo que hoy tenemos entre manos no es una simple polémica televisiva, no. Lo que está pasando con Carlota Corredera es, directamente, un escándalo de dimensiones mayúsculas. Y lo más grave de todo es que no estamos hablando de un canal cualquiera, estamos hablando de Televisión Española, el ente público que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. ¿Y a quién han decidido poner ahí? Pues ni más ni menos que a Carlota Corredera. La misma. La que durante años se paseó por los platós de Telecinco dando lecciones de moral, insultando a quien no pensaba como ella, y señalando con el dedo desde su altar de superioridad. Esa misma Carlota ha vuelto. Y lo ha hecho en una nueva etapa que ya ha arrancado con el pie torcido. Porque vamos a hablar claro, Carlota Corredera no ha sido vetada de la tele por gorda, como ella misma ha dejado caer en unas declaraciones que ya sonrojaron a más de uno. No, Carlota, no te han vetado por tu físico. Te han apartado porque convertiste un plató en un tribunal, porque machacaste a personas con nombres y apellidos sin respetar la presunción de inocencia, y porque alimentaste un discurso de odio que ni los tuyos supieron sostener cuando todo saltó por los aires. Lo tuyo no fue activismo, fue una purga mediática en horario de máxima audiencia. Y ahora, cuando ya no hay alfombra roja, cuando se han apagado los focos, vienes a decir que fue por tu talla. Por favor. Y claro, ahora resulta que regresa a la televisión, y encima lo hace desde Televisión Española. El colmo. ¿De verdad alguien pensó que esto iba a pasar desapercibido? Porque no hablamos de un regreso discreto, no. Hablamos de Carlota Corredera siendo acogida en RNE, calentando motores, y ahora de nuevo en pantalla con ese nuevo programa que ya levanta ampollas. ¿De verdad esta es la voz que necesita la televisión pública? ¿Una persona que polariza, que divide, que genera rechazo incluso entre compañeros de profesión? Pero atención, porque esto solo es la punta del iceberg. Lo más grave está por llegar. Porque no se trata solo de una presentadora polémica intentando reciclarse. Se trata de una persona que ha hecho declaraciones públicas que rozan, directamente, lo irresponsable. Y sí, hablamos de esa tristísima entrevista en la que llegó a justificar el consumo de cocaína en televisión con frases tan peligrosas como: el ritmo es tan alto que es caldo de cultivo perfecto para ser adicto. Pero ¿cómo puede decir eso alguien que ha trabajado en la televisión pública? ¿Cómo puede soltar semejante barbaridad y seguir siendo recibida con los brazos abiertos? Y por si fuera poco, en pleno juicio mediático por el caso Íñigo Errejón, va Carlota y dice que siente vergüenza, bochorno e indignación por el juez que llevará el caso. Es decir, que ya no solo opina sobre casos judiciales, sino que directamente deslegitima a los jueces. ¿Esto es lo que representa la nueva televisión pública? ¿Esto es lo que quieren proyectar? Y aquí es donde entra el otro protagonista de esta historia, Antonio David Flores. Un hombre al que Carlota vapuleó sin piedad durante meses en Sálvame, al que condenaron mediáticamente antes de que ningún juez dijera nada. Un hombre que ha sido linchado en platós con el beneplácito de quienes hoy siguen en la pomada. Y ahora ha llegado su turno. Porque Antonio David ha hablado, y lo ha hecho alto y claro. Y ha dicho lo que muchos piensan y pocos se atreven a decir, que Carlota Corredera no debería pisar jamás un plató público después del daño que ha hecho. Y ojo, porque las palabras de Antonio David no son fruto del rencor, sino de los hechos. Porque si alguien sabe lo que es ser crucificado sin pruebas en una televisión, ese es él. Y lo que está diciendo, con más razón que un santo, es que no se puede premiar a quien durante años alimentó un discurso de odio, de parcialidad y de desprecio absoluto a las garantías judiciales. No se puede recompensar a quien usó la pantalla para dividir y enfrentar a la audiencia con discursos que rozaban la militancia. Carlota Corredera no fue víctima de nada. Fue protagonista de un linchamiento colectivo. Y cuando ese chiringuito se desmontó, no le quedó más remedio que desaparecer. Pero claro, ahora quiere volver. Y lo hace, como siempre, presentándose como víctima. Víctima del machismo, víctima de la gordofobia, víctima de la derecha, víctima del sistema. Siempre víctima, nunca responsable. Ese es el mantra de Carlota. Y ya no cuela. Y mientras tanto, Antonio David la fulmina con un vídeo demoledor en el que desmonta una por una todas las mentiras que la presentadora ha ido soltando por ahí. Y no está solo. Porque cada vez son más las voces que se preguntan cómo es posible que alguien como ella vuelva a tener un micrófono en televisión. ¿Tan corta es la memoria de los que mandan en RTVE? ¿Tan desesperados están por sumar cuota progresista que todo vale? Pues no, no todo vale. Porque hay límites. Y Carlota Corredera los ha cruzado todos. No una, ni dos, sino muchas veces. Y ahora, su regreso no es solo polémico. Es una provocación. Una bofetada a quienes sí creen en una televisión pública plural, responsable, sobre todo, respetuosa con la verdad. Y esta es solo la primera parte, porque lo que viene a continuación deja aún más al descubierto las contradicciones, las incoherencias y el desastre de este regreso que muchos ya califican de auténtico despropósito.
Pero ¿qué ha pasado realmente para que Carlota Corredera, que se vendía como símbolo de la nueva televisión, feminista, moderna y progresista, haya acabado fuera de los focos y reducida a apariciones esporádicas en un programa menor como Tentáculos? Pues ha pasado lo que pasa siempre cuando se mezcla activismo radical con falta de autocrítica, que tarde o temprano la verdad te alcanza. Y cuando te alcanza, te arrolla. Porque no se puede ir de adalid de la justicia social y a la vez haber participado en uno de los mayores linchamientos televisivos de la historia reciente. No se puede pedir respeto mientras tú misma, con micrófono en mano, te lanzabas cada tarde a despellejar a quien no comulgaba con tu discurso. Y mucho menos, se puede mirar a otro lado cuando se trata de asumir errores. Lo de Carlota Corredera no ha sido censura por ser mujer, ni por su físico, ni por su ideología, ha sido consecuencia directa de sus propias decisiones. Y el público, que puede estar más o menos informado, no es tonto. Carlota construyó su personaje alrededor de una causa que debería haberse tratado con seriedad y respeto, la violencia de género. Y lo hizo desde la superioridad moral, tachando de machistas a todos aquellos que osaban cuestionar el relato de Rocío Carrasco. Lo hizo mientras se mofaba, sin ningún pudor, de Antonio David Flores, sin respetar su derecho a defensa, ni a presunción de inocencia. Se rió, señaló, canceló, y aplaudió cuando su despido fue celebrado por los suyos como un acto de limpieza ideológica. El problema es que ahora, sin ese altavoz gigante que era Sálvame, sin los guionistas que escribían sus discursos, sin el aplauso fácil, Carlota ha quedado desnuda. Y no le ha gustado. ¿Y qué ha hecho? Pues victimismo, el recurso favorito de quien no asume sus actos. Ha salido diciendo que fue apartada de la televisión por ser gorda. Que los gordos existen, y que no se les puede borrar. Pero vamos a ver, Carlota. ¿De verdad pretendes hacernos creer que tu despido fue por tu talla? ¿En serio? Después de haber tenido durante años el apoyo incondicional de Mediaset, de haber sido directora, presentadora, activista de plató, y hasta referente para un sector ideológico. ¿Y ahora resulta que el problema era tu cuerpo? No. El problema es tu discurso. El problema es que fuiste incapaz de aceptar que no todo el mundo pensaba como tú. Y eso, en televisión, se paga. Antonio David, que ha pasado de ser el villano absoluto a una figura de resistencia mediática, lo ha dejado clarísimo en su canal. Carlota está recogiendo lo que sembró. Y por mucho que algunos quieran desacreditarlo, lo cierto es que cada vez más gente se posiciona con él. Porque mientras ella defendía causas desde la comodidad del plató, él ha tenido que enfrentarse a un linchamiento público sin precedentes. ¿Y sabéis qué es lo más fuerte? Que a día de hoy, no hay ni una sola condena contra Antonio David por malos tratos. Ninguna. Pero sí hay una sentencia que condena a Mediaset por despedirlo de forma improcedente. Esa es la diferencia. Y ahora, mientras Carlota intenta reinventarse como colaboradora en televisión española, en la radio pública y en canales secundarios, su discurso ya no cuela. Porque los espectadores han cambiado. Porque la gente ya no traga con dogmas impuestos desde una superioridad moral que huele a naftalina. Porque, nos guste o no, el caso Rociito abrió una grieta. Y en esa grieta, muchos descubrieron que se puede apoyar a las víctimas sin necesidad de linchar a nadie. Que se puede hablar de feminismo sin criminalizar a medio país. Y que se puede ser empático sin tragarse una narrativa sin matices. Pero Carlota eligió otro camino. Eligió convertirse en mártir de una causa que ya no representa a nadie. Eligió confrontar en lugar de dialogar. Y lo que es peor, eligió seguir blanqueando su propia historia, en lugar de pedir disculpas. Porque, y esto hay que decirlo claro, Carlota Corredera ha hecho muchísimo daño. A la profesión, al periodismo, y sobre todo, a la lucha real por la igualdad. Porque su discurso hiperventilado ha generado rechazo incluso entre quienes siempre han estado del lado de los derechos sociales. Y lo más triste es que sigue sin entenderlo. Sigue creyendo que todo es una conspiración. Que la han borrado por gorda, por feminista, por incómoda. Cuando en realidad, lo único que ha pasado es que la audiencia ha dicho basta. Que no quieren más lecciones desde un púlpito. Que no quieren más editoriales encubiertos en programas de entretenimiento. Que quieren verdad, humanidad, sobre todo, respeto. Y eso, Carlota, tú lo perdiste hace tiempo. Y mientras tanto, Antonio David continúa ganando terreno, ganando apoyo, ganando causas. Porque aunque a muchos les cueste aceptarlo, el relato ha cambiado. Y tú, Carlota, ya no tienes sitio en él. Lo que más molesta de todo este asunto es la desmemoria selectiva. Carlota Corredera, la misma que decía que nunca volvería a pisar un plató de Sálvame, que renegaba de sus años en Telecinco, ahora reaparece por todo lo alto para, atención, seguir luchando por la igualdad desde los medios públicos. Desde los medios públicos. Es decir, con dinero de todos. Con el dinero de esos mismos espectadores que se sintieron atacados, insultados y ninguneados durante meses por su dedo acusador. ¿Y qué ha hecho para ganarse ese privilegio? ¿Pedir perdón? ¿Reconocer errores? ¿Matizar su discurso? No.
Lo ha radicalizado aún más. Porque ahora, además del victimismo, ha añadido el componente ideológico más extremo. Se ha alineado con los discursos de Irene Montero, ha hecho suya la retórica del Ministerio de Igualdad y ha intentado convertir cada aparición pública en una clase magistral de moralismo barato. ¿El resultado? Cada vez que habla, la polémica está servida. Cada vez que aparece en televisión, se incendian las redes. Y cada vez que se le da un micrófono, lo convierte en un boomerang que le acaba explotando en la cara. Y ojo, que aquí nadie defiende que no se puedan expresar ideas, ni que las mujeres no tengan espacio en los medios. Faltaría más. Lo que se critica, y con razón, es que alguien que ha promovido un discurso de odio, que ha participado en linchamientos mediáticos y que ha utilizado causas sociales como arma de combate, ahora se presente como víctima de un sistema que ella misma ayudó a crear. Porque si hoy hay crispación en la sociedad, si hoy hay división en los platós, es en gran parte por personajes como Carlota Corredera, que cambiaron el debate por la imposición. ¿Y qué decir de su relación con la televisión pública? Porque esto ya no es un asunto de Mediaset, ni de productoras privadas. No. Aquí hablamos de Radio Televisión Española, pagada con nuestros impuestos. ¿De verdad no hay nadie en ese ente que revise los antecedentes de quien contratan? ¿Nadie que mire las hemerotecas? ¿Nadie que recuerde cómo esta mujer contribuyó a destrozar la imagen de un hombre, Antonio David, que, nos guste más o menos, no ha sido condenado por maltrato? ¿De verdad es esta la voz que queremos amplificar con dinero público? Y por si fuera poco, tenemos que escucharla ahora justificando el consumo de sustancias en televisión. El ritmo es tan alto que es caldo de cultivo perfecto para ser adicto, dijo. En televisión española. ¿Pero esto qué es? ¿Una apología encubierta del consumo? ¿Una excusa para justificar lo injustificable? Porque claro, no se puede trabajar sin doparse, ¿no? Lo siguiente será que diga que insultar desde el plató era una reacción al estrés. Que sus linchamientos mediáticos eran fruto de la presión. No, Carlota. No cuela. Lo que estás haciendo es peligrosísimo, y lo estás haciendo con el sello de una televisión pública que parece haber perdido por completo el rumbo. Y mientras tanto, Antonio David Flores sigue en pie. Con sus luces y sus sombras, sí. Pero en pie. Y eso, a muchos, les revienta. Porque esperaban que estuviera hundido, desaparecido, arrastrado. Y no. Ha encontrado las redes sociales una plataforma sin censura, donde se ha hecho fuerte, donde ha podido contar su versión sin filtros, y donde ha recibido el apoyo de miles de personas que no tragan con los dogmas televisivos. Y es que el problema de fondo aquí no es solo Carlota. Es lo que representa. Es esa televisión que ya no informa, que ya no entretiene, que ya no conecta con la gente real. Esa televisión que se ha convertido en un púlpito ideológico, que ha perdido el sentido del humor, la autocrítica y, sobre todo, la conexión con su audiencia. Y Carlota fue la punta de lanza de ese despropósito. Por eso ahora que intenta volver, el rechazo es tan visceral. Porque la gente no olvida. Lo más triste es que, lejos de hacer autocrítica, lejos de replantearse su papel en todo este desastre, Carlota sigue adelante como si nada. Como si no hubiera pasado nada. Como si el juicio mediático que promovió contra Antonio David Flores no hubiera tenido consecuencias. Como si no fuera responsable, en parte, de la fractura que hoy vive el espectador medio en España. Y eso, sinceramente, es lo más preocupante. Porque cuando una figura pública pierde el contacto con la realidad, cuando cree que todo es culpa del mundo menos de ella, entonces tenemos un problema. Y por eso es tan necesario hablar de esto. Porque no se trata solo de Carlota Corredera. Se trata de un modelo de televisión que está muriendo. Se trata de una forma de hacer periodismo que ha dejado de tener sentido. Y se trata, sobre todo, de devolver la voz al espectador. Ese espectador que está harto. Harto de que le llamen machista por no comulgar con determinados discursos. Harto de que le señalen por pensar diferente. Harto de que le impongan relatos únicos desde platós de cartón piedra. Y ahora que Carlota intenta su regreso, ahora que vuelve con ese aire de superioridad moral intacta, es más necesario que nunca recordar lo que hizo. Lo que dijo. Lo que permitió. Porque el perdón solo llega después del arrepentimiento. Y en su caso, todavía no lo hemos visto. Esa misma Carlota ha vuelto. Y lo ha hecho en una nueva etapa que ya ha arrancado con el pie torcido. Porque vamos a hablar claro, Carlota Corredera no ha sido vetada de la tele por gorda, como ella misma ha dejado caer en unas declaraciones que ya sonrojaron a más de uno. No, Carlota, no te han vetado por tu físico. Te han apartado porque convertiste un plató en un tribunal, porque machacaste a personas con nombres y apellidos sin respetar la presunción de inocencia, y porque alimentaste un discurso de odio que ni los tuyos supieron sostener cuando todo saltó por los aires. Lo tuyo no fue activismo, fue una purga mediática en horario de máxima audiencia. Y ahora, cuando ya no hay alfombra roja, cuando se han apagado los focos, vienes a decir que fue por tu talla. Por favor. Y claro, ahora resulta que regresa a la televisión, y encima lo hace desde Televisión Española. El colmo.
¿De verdad alguien pensó que esto iba a pasar desapercibido? Porque no hablamos de un regreso discreto, no. Hablamos de Carlota Corredera siendo acogida en RNE, calentando motores, y ahora de nuevo en pantalla con ese nuevo programa que ya levanta ampollas. ¿De verdad esta es la voz que necesita la televisión pública? ¿Una persona que polariza, que divide, que genera rechazo incluso entre compañeros de profesión? Pero atención, porque esto solo es la punta del iceberg. Lo más grave está por llegar. Porque no se trata solo de una presentadora polémica intentando reciclarse. Se trata de una persona que ha hecho declaraciones públicas que rozan, directamente, lo irresponsable. Y sí, hablamos de esa tristísima entrevista en la que llegó a justificar el consumo de cocaína en televisión con frases tan peligrosas como: el ritmo es tan alto que es caldo de cultivo perfecto para ser adicto. Pero ¿cómo puede decir eso alguien que ha trabajado en la televisión pública? ¿Cómo puede soltar semejante barbaridad y seguir siendo recibida con los brazos abiertos? Y por si fuera poco, en pleno juicio mediático por el caso Íñigo Errejón, va Carlota y dice que siente vergüenza, bochorno e indignación por el juez que llevará el caso. Es decir, que ya no solo opina sobre casos judiciales, sino que directamente deslegitima a los jueces. ¿Esto es lo que representa la nueva televisión pública? ¿Esto es lo que quieren proyectar? Y aquí es donde entra el otro protagonista de esta historia, Antonio David Flores. Un hombre al que Carlota vapuleó sin piedad durante meses en Sálvame, al que condenaron mediáticamente antes de que ningún juez dijera nada. Un hombre que ha sido linchado en platós con el beneplácito de quienes hoy siguen en la pomada. Y ahora ha llegado su turno. Porque Antonio David ha hablado, y lo ha hecho alto y claro. Y ha dicho lo que muchos piensan y pocos se atreven a decir, que Carlota Corredera no debería pisar jamás un plató público después del daño que ha hecho. Y ojo, porque las palabras de Antonio David no son fruto del rencor, sino de los hechos. Porque si alguien sabe lo que es ser crucificado sin pruebas en una televisión, ese es él. Y lo que está diciendo, con más razón que un santo, es que no se puede premiar a quien durante años alimentó un discurso de odio, de parcialidad y de desprecio absoluto a las garantías judiciales. No se puede recompensar a quien usó la pantalla para dividir y enfrentar a la audiencia con discursos que rozaban la militancia. Carlota Corredera no fue víctima de nada. Fue protagonista de un linchamiento colectivo. Y cuando ese chiringuito se desmontó, no le quedó más remedio que desaparecer. Pero claro, ahora quiere volver. Y lo hace, como siempre, presentándose como víctima. Víctima del machismo, víctima de la gordofobia, víctima de la derecha, víctima del sistema. Siempre víctima, nunca responsable. Ese es el mantra de Carlota. Y ya no cuela. Y mientras tanto, Antonio David la fulmina con un vídeo demoledor en el que desmonta una por una todas las mentiras que la presentadora ha ido soltando por ahí. Y no está solo. Porque cada vez son más las voces que se preguntan cómo es posible que alguien como ella vuelva a tener un micrófono en televisión. ¿Tan corta es la memoria de los que mandan en RTVE? ¿Tan desesperados están por sumar cuota progresista que todo vale? Pues no, no todo vale. Porque hay límites. Y Carlota Corredera los ha cruzado todos. No una, ni dos, sino muchas veces. Y ahora, su regreso no es solo polémico. Es una provocación. Una bofetada a quienes sí creen en una televisión pública plural, responsable, sobre todo, respetuosa con la verdad. Y esta es solo la primera parte, porque lo que viene a continuación deja aún más al descubierto las contradicciones, las incoherencias y el desastre de este regreso que muchos ya califican de auténtico despropósito. Pero ¿qué ha pasado realmente para que Carlota Corredera, que se vendía como símbolo de la nueva televisión, feminista, moderna y progresista, haya acabado fuera de los focos y reducida a apariciones esporádicas en un programa menor como Tentáculos? Pues ha pasado lo que pasa siempre cuando se mezcla activismo radical con falta de autocrítica, que tarde o temprano la verdad te alcanza. Y cuando te alcanza, te arrolla. Porque no se puede ir de adalid de la justicia social y a la vez haber participado en uno de los mayores linchamientos televisivos de la historia reciente. No se puede pedir respeto mientras tú misma, con micrófono en mano, te lanzabas cada tarde a despellejar a quien no comulgaba con tu discurso. Y mucho menos, se puede mirar a otro lado cuando se trata de asumir errores. Lo de Carlota Corredera no ha sido censura por ser mujer, ni por su físico, ni por su ideología, ha sido consecuencia directa de sus propias decisiones. Y el público, que puede estar más o menos informado, no es tonto. Carlota construyó su personaje alrededor de una causa que debería haberse tratado con seriedad y respeto, la violencia de género. Y lo hizo desde la superioridad moral, tachando de machistas a todos aquellos que osaban cuestionar el relato de Rocío Carrasco. Lo hizo mientras se mofaba, sin ningún pudor, de Antonio David Flores, sin respetar su derecho a defensa, ni a presunción de inocencia. Se rió, señaló, canceló, y aplaudió cuando su despido fue celebrado por los suyos como un acto de limpieza ideológica. El problema es que ahora, sin ese altavoz gigante que era Sálvame, sin los guionistas que escribían sus discursos, sin el aplauso fácil, Carlota ha quedado desnuda. Y no le ha gustado. ¿Y qué ha hecho?
Pues victimismo, el recurso favorito de quien no asume sus actos. Ha salido diciendo que fue apartada de la televisión por ser gorda. Que los gordos existen, y que no se les puede borrar. Pero vamos a ver, Carlota. ¿De verdad pretendes hacernos creer que tu despido fue por tu talla? ¿En serio? Después de haber tenido durante años el apoyo incondicional de Mediaset, de haber sido directora, presentadora, activista de plató, y hasta referente para un sector ideológico, ¿y ahora resulta que el problema era tu cuerpo? No. El problema es tu discurso. El problema es que fuiste incapaz de aceptar que no todo el mundo pensaba como tú. Y eso, en televisión, se paga. Lo más fuerte de todo esto no es que Carlota Corredera vuelva a la televisión pública. Lo más fuerte es que pretende hacerlo como si no hubiera pasado absolutamente nada. Como si su etapa en Sálvame hubiera sido una especie de paréntesis inocente, como si no tuviera una mochila cargada de insultos, juicios paralelos, linchamientos televisivos y sermones moralistas. Y claro, ahora viene con el cuento de que fue apartada por su físico. Otra vez jugando la carta del victimismo como si no hubiera memoria, como si no existieran hemerotecas, como si millones de personas no la hubieran visto, en riguroso directo, desatar una tormenta mediática contra todo aquel que no encajaba en su relato único. Y aquí es donde el espectador, el de toda la vida, el que pone la tele mientras cena o el que sigue fielmente la sobremesa, dice basta. Porque esto no va de ideologías, ni de bandos, ni de partidos. Esto va de respeto, de coherencia y de responsabilidad. Y Carlota Corredera, nos guste o no, ha sido la cara visible de uno de los periodos más oscuros y sectarios de la televisión reciente. Una televisión en la que el plató se convirtió en estrado, los presentadores en fiscales y los tertulianos en verdugos. Y todo eso con ella como maestra de ceremonias, señalando, juzgando y aplaudiendo linchamientos públicos con una sonrisa gélida. Ahora viene a decir que su regreso es una victoria. ¿Victoria de qué? ¿De la televisión pública? ¿Del feminismo? ¿Del activismo de plató? No, no nos engañemos. Lo que estamos viendo es un intento descarado de lavado de imagen, financiado con dinero de todos. Porque sí, Carlota ha vuelto, pero no al prime time privado, sino a la televisión pública, esa que pagamos tú, yo, y todos los que estamos al otro lado de la pantalla. Y eso, en estos tiempos, no solo es irresponsable. Es un insulto directo a la inteligencia de la audiencia. Pero ojo, porque aquí no acaba la cosa. No es solo que Carlota vuelva. Es como vuelve. Sin pedir perdón. Sin rectificar. Sin una sola muestra de autocrítica. Al contrario. Sigue empujando ese discurso polarizante, ese tono de superioridad moral que ya no soporta ni el público más afín. Porque no se trata de una mujer que lucha por la igualdad. Se trata de alguien que ha utilizado causas justas para aplastar al que pensaba diferente, y eso, por mucho que se envuelva el lenguaje inclusivo y buenismo televisado, no se puede permitir en una televisión pública. Y mientras tanto, Antonio David Flores, el otro protagonista de esta historia, sigue en pie. Y eso les revienta. Les revienta que no se haya hundido. Que no haya desaparecido. Que, después de todo, no haya ni una sola condena por maltrato contra él. Les revienta que haya encontrado su espacio, que se haya ganado el apoyo de una parte de la sociedad que no traga con dogmas, que no necesita que le digan lo que tiene que pensar. Porque aunque a muchos les cuesta aceptarlo, Antonio David representa hoy la figura de quien fue linchado sin pruebas, de quien fue señalado por Televisión Nacional sin derecho a réplica, de quien fue reducido a caricatura por el espectáculo mediático más cruel que se recuerda. Y lo peor de todo es que nadie ha pedido disculpas. Ni Carlota, ni el programa, ni la cadena. Nadie. Todos siguieron como si nada. Y ahora, años después, nos pretenden vender que todo fue un malentendido. Que todo fue fruto de un momento de efervescencia social. Que Carlota fue víctima del sistema. ¿Pero qué sistema? ¿El mismo que le dio horas y horas de televisión para difundir su relato sin oposición? ¿El mismo que la convirtió en altavoz oficial del feminismo radical y la colocó por encima del bien y del mal? Ese mismo sistema que ahora, cuando las cosas se han enfriado, le vuelve a abrir las puertas desde lo público, mientras miles de profesionales de la comunicación siguen esperando una oportunidad. Pues no. No cuela. No lo compramos. Porque esto no es una segunda oportunidad, es un premio. Un premio a la intransigencia, al sectarismo, al dogma disfrazado de discurso igualitario. Y eso es lo que está indignando a la audiencia. No que Carlota vuelva, sino que lo haga sin haber rendido cuentas, sin haber mostrado ni un solo gesto de arrepentimiento. Como si no hubiera contribuido al clima de odio y división que todavía hoy intoxica platós, redes sociales y conversaciones de sobremesa. Y lo más grave, insisto, es que esto no es una decisión privada. Esto lo pagamos todos. Tú, yo, y todos los que alguna vez fuimos espectadores de esa tele que ahora se desmorona entre moralinas y contradicciones. Por eso este regreso no solo es polémico, es inaceptable.
Porque supone blanquear una etapa que dejó heridas abiertas en la credibilidad del periodismo, en la convivencia entre telespectadores y en la confianza del público hacia los medios. Y es que lo verdaderamente ofensivo de todo esto no es solo ver a Carlota Corredera reapareciendo por la puerta grande. No. Lo verdaderamente ofensivo es comprobar cómo, una vez más, el relato se manipula, se maquilla, se retuerce hasta hacerlo pasar por verdad. Porque ahora resulta que Carlota fue una víctima más del sistema. Que la echaron por ser mujer, por ser feminista, por su físico. Vamos, hombre. ¿Nos toman por tontos? ¿De verdad alguien en su sano juicio cree que después de años siendo directora, presentadora estrella, protegida por Mediaset y convertida en icono ideológico, su caída se debe a una cuestión de talla o de género? No, Carlota, no. Tu caída fue porque te creíste intocable. Porque abusaste del micrófono. Porque jugaste a ser juez, fiscal y verdugo. Y porque transformaste un programa de entretenimiento en una máquina de triturar reputaciones, de aplastar opiniones y de cancelar a cualquiera que no te siguiera el juego. Y eso tiene consecuencias. No por ser mujer, no por ser gorda, sino por haber actuado como una inquisidora televisiva sin límites, sin autocrítica y sin freno. Y ahora que vuelves, lo haces con el mismo tono, con la misma actitud, y con los mismos tics que te llevaron al abismo. Porque ni has aprendido, ni has cambiado, ni has pedido perdón. Al contrario. Has radicalizado tu discurso. Te has abrazado a las tesis más extremas del Ministerio de Igualdad. Has hecho tuyos los mantras de una izquierda fanatizada que ya no representa ni a sus propios votantes. Y lo peor de todo, has vuelto a utilizar una causa tan seria como la lucha por la igualdad para victimizarte, para justificar lo injustificable, para reescribir tu historia a tu antojo. Y en medio de todo este circo, hay una figura que resiste. Antonio David. Con sus luces y sombras. Con sus errores, como todos. Pero con una diferencia, él no se ha escondido. Ha dado la cara. Ha soportado el linchamiento. Ha sido juzgado por la opinión pública antes que por un juez. Y sin embargo, hoy por hoy, no hay una sola sentencia que lo condene por maltrato. Ni una. Y si hay una sentencia que condena a Mediaset por despedirlo de forma improcedente. Por eso, cuando él habla, cuando lanza un mensaje, la gente lo escucha. Porque representa a todos esos que fueron silenciados. A todos los que no encajaban en el relato único. A todos los que alguna vez fueron tachados de algo solo por pensar diferente. Y lo que Antonio David ha hecho en su canal no es solo una defensa personal. Es una denuncia pública de lo que ha sido y sigue siendo el cáncer del periodismo de plató. Esa tele que no informa, que no entretiene, que no cuestiona nada. Esa tele que solo señala, que impone, que moraliza desde la comodidad de un sofá de terciopelo. Y Carlota Corredera, no lo olvidemos, fue la cara de esa televisión. De esa televisión que hoy se desangra en audiencias. Que ha perdido la credibilidad, el respeto y la conexión con la gente real. Porque sí, hay que decirlo claro, Carlota no fue solo un error. Fue una estrategia. Un experimento mediático diseñado para imponer ideología desde la pantalla. Y fracasó. Fracasó porque la gente no es tonta. Porque el espectador de hoy ya no traga con dogmas, ya no necesita que le digan cómo debe pensar, ni a quién debe odiar. El espectador de hoy quiere pluralidad, quiere respeto, quiere libertad. Y tú, Carlota, representas lo contrario. Representas la imposición, el desprecio al que piensa diferente, el sectarismo disfrazado de causa justa. Antonio David, que ha pasado de ser el villano absoluto a una figura de resistencia mediática, lo ha dejado clarísimo en su canal. Carlota está recogiendo lo que sembró. Y por mucho que algunos quieran desacreditarlo, lo cierto es que cada vez más gente se posiciona con él. Porque mientras ella defendía causas desde la comodidad del plató, él ha tenido que enfrentarse a un linchamiento público sin precedentes. ¿Y sabéis qué es lo más fuerte? Que a día de hoy, no hay ni una sola condena contra Antonio David por malos tratos. Ninguna. Pero sí hay una sentencia que condena a Mediaset por despedirlo de forma improcedente. Esa es la diferencia. Y ahora, mientras Carlota intenta reinventarse como colaboradora en televisión española, en la radio pública y en canales secundarios, su discurso ya no cuela. Porque los espectadores han cambiado. Porque la gente ya no traga con dogmas impuestos desde una superioridad moral que huele a naftalina. Porque, nos guste o no, el caso Rocíito abrió una grieta. Y en esa grieta, muchos descubrieron que se puede apoyar a las víctimas sin necesidad de linchar a nadie. Que se puede hablar de feminismo sin criminalizar a medio país. Y que se puede ser empático sin tragarse una narrativa sin matices. Pero Carlota eligió otro camino. Eligió convertirse en mártir de una causa que ya no representa a nadie. Eligió confrontar en lugar de dialogar. Y lo que es peor, eligió seguir blanqueando su propia historia, en lugar de pedir disculpas. Porque, y esto hay que decirlo claro, Carlota Corredera ha hecho muchísimo daño. A la profesión, al periodismo, y sobre todo, a la lucha real por la igualdad.
Porque su discurso hiperventilado ha generado rechazo incluso entre quienes siempre han estado del lado de los derechos sociales. Y lo más triste es que sigue sin entenderlo. Sigue creyendo que todo es una conspiración. Que la han borrado por gorda, por feminista, por incómoda. Cuando en realidad, lo único que ha pasado es que la audiencia ha dicho basta. Que no quieren más lecciones desde un púlpito. Que no quieren más editoriales encubiertos en programas de entretenimiento. Que quieren verdad, humanidad, sobre todo, respeto. Y eso, Carlota, tú lo perdiste hace tiempo. Y mientras tanto, Antonio David continúa ganando terreno, ganando apoyo, ganando causas. Porque aunque a muchos les cueste aceptarlo, el relato ha cambiado. Y tú, Carlota, ya no tienes sitio en él. Lo que más molesta de todo este asunto es la desmemoria selectiva. Carlota Corredera, la misma que decía que nunca volvería a pisar un plató de Sálvame, que renegaba de sus años en Telecinco, ahora reaparece por todo lo alto para, atención, seguir luchando por la igualdad desde los medios públicos. Desde los medios públicos. Es decir, con dinero de todos. Con el dinero de esos mismos espectadores que se sintieron atacados, insultados y ninguneados durante meses por su dedo acusador. ¿Y qué ha hecho para ganarse ese privilegio? ¿Pedir perdón? ¿Reconocer errores? ¿Matizar su discurso? No. Lo ha radicalizado aún más. Porque ahora, además del victimismo, ha añadido el componente ideológico más extremo. Se ha alineado con los discursos de Irene Montero, ha hecho suya la retórica del Ministerio de Igualdad, y ha intentado convertir cada aparición pública en una clase magistral de moralismo barato. ¿El resultado? Cada vez que habla, la polémica está servida. Cada vez que aparece en televisión, se incendian las redes. Y cada vez que se le da un micrófono, lo convierte en un boomerang que le acaba explotando en la cara. Y ojo, que aquí nadie defiende que no se puedan expresar ideas, ni que las mujeres no tengan espacio en los medios. Faltaría más. Lo que se critica, y con razón, es que alguien que ha promovido un discurso de odio, que ha participado en linchamientos mediáticos, y que ha utilizado causas sociales como arma de combate, ahora se presente como víctima de un sistema que ella misma ayudó a crear. Porque si hoy hay crispación en la sociedad, si hoy hay división en los platós, es en gran parte por personajes como Carlota Corredera, que cambiaron el debate por la imposición. ¿Y qué decir de su relación con la televisión pública? Porque esto ya no es un asunto de Mediaset, ni de productoras privadas. No. Aquí hablamos de Radio Televisión Española, pagada con nuestros impuestos. ¿De verdad no hay nadie en ese ente que revise los antecedentes de quien contratan? ¿Nadie que mire las hemerotecas? ¿Nadie que recuerde cómo esta mujer contribuyó a destrozar la imagen de un hombre, Antonio David, que, nos guste más o menos, no ha sido condenado por maltrato? ¿De verdad es esta la voz que queremos amplificar con dinero público? Y por si fuera poco, tenemos que escucharla ahora justificando el consumo de sustancias en televisión. El ritmo es tan alto que es caldo de cultivo perfecto para ser adicto, dijo. En Televisión Española. ¿Pero esto qué es? ¿Una apología encubierta del consumo? ¿Una excusa para justificar lo injustificable? Porque claro, no se puede trabajar sin doparse, ¿no? Lo siguiente será que diga que insultar desde el plató era una reacción al estrés. Que sus linchamientos mediáticos eran fruto de la presión. No, Carlota. No cuela. Lo que estás haciendo es peligrosísimo, y lo estás haciendo con el sello de una televisión pública que parece haber perdido por completo el rumbo. Y mientras tanto, Antonio David Flores sigue en pie. Con sus luces y sus sombras, sí. Pero en pie. Y eso, a muchos, les revienta. Porque esperaban que estuviera hundido, desaparecido, arrastrado. Y no. Ha encontrado las redes sociales una plataforma sin censura, donde se ha hecho fuerte, donde ha podido contar su versión sin filtros, y donde ha recibido el apoyo de miles de personas que no tragan con los dogmas televisivos. Y es que el problema de fondo aquí no es solo Carlota. Es lo que representa. Es esa televisión que ya no informa, que ya no entretiene, que ya no conecta con la gente real. Esa televisión que se ha convertido en un púlpito ideológico, que ha perdido el sentido del humor, la autocrítica y, sobre todo, la conexión con su audiencia. Y Carlota fue la punta de lanza de ese despropósito. Por eso ahora que intenta volver, el rechazo es tan visceral. Porque la gente no olvida. Lo más triste es que, lejos de hacer autocrítica, lejos de replantearse su papel en todo este desastre, Carlota sigue adelante como si nada. Como si no hubiera pasado nada. Como si el juicio mediático que promovió contra Antonio David Flores no hubiera tenido consecuencias. Como si no fuera responsable, en parte, de la fractura que hoy vive el espectador medio en España. Y eso, sinceramente, es lo más preocupante. Porque cuando una figura pública pierde el contacto con la realidad, cuando cree que todo es culpa del mundo menos de ella, entonces tenemos un problema. Por eso es tan necesario hablar de esto. Porque no se trata solo de Carlota Corredera. Se trata de un modelo de televisión que está muriendo.
Se trata de una forma de hacer periodismo que ha dejado de tener sentido. Y se trata, sobre todo, de devolver la voz al espectador. Ese espectador que está harto. Harto de que le llamen machista por no comulgar con determinados discursos. Harto de que le señalen por pensar diferente. Harto de que le impongan relatos únicos desde platós de cartón piedra. Y ahora que Carlota intenta su regreso, ahora que vuelve con ese aire de superioridad moral intacta, es más necesario que nunca recordar lo que hizo. Lo que dijo. Lo que permitió. Porque el perdón solo llega después del arrepentimiento. Y en su caso, todavía no lo hemos visto. Así que sí, puede que vuelva a tener minutos de gloria. Puede que algún productor despistado le dé otra oportunidad. Pero lo que no puede evitar es que su imagen, su discurso y su legado estén ya marcados. Y no por su físico. No por ser mujer. Sino por su actitud. Por su falta de respeto. Por su falta de humildad. Y por su empeño en vivir en un mundo paralelo donde solo su verdad vale. Y mientras tú vuelves a platós y radios públicas, mientras se te abren puertas con el dinero de todos, miles de profesionales con talento, con trayectoria, con ética, siguen fuera. Sin micro, sin oportunidades, sin padrinos. Esa es la verdadera injusticia. Que tú, después de todo lo que hiciste, vuelvas sin haber cambiado una sola coma de tu discurso. Y no solo vuelvas, sino que encima lo hagas señalando a los demás. A los jueces, a la audiencia, a tus compañeros. Siempre desde arriba. Siempre desde ese púlpito de superioridad moral que ya no aguanta ni el más fanático de los tuyos. Y lo más lamentable de todo esto es que nadie dentro de RTVE se atreva a decir basta. Nadie revise tu historial. Nadie diga, oiga, esta mujer que tenemos en antena, ¿no fue la misma que vapuleó mediáticamente a un hombre sin condena? ¿No fue la misma que justificó públicamente el consumo de sustancias en televisión? ¿No fue la misma que deslegitimó a jueces en mitad de un proceso judicial? Porque sí, Carlota, lo dijiste. Lo dijiste tú. Que el ritmo de la tele es tan alto que es normal que uno se haga adicto. Y lo dijiste con total impunidad, sin rubor, como si estuvieras justificando que para aguantar el show hace falta una ayudita. ¿Y eso se permite en la televisión pública? ¿En serio? Pues ahí lo tienen. Esa es la televisión que nos venden como renovada, como moderna, como responsable. Una televisión que no rectifica, que no pide perdón y que premia con espacio a quien representa todo lo contrario a lo que debería ser un medio público. Y la audiencia. La audiencia está cansada. Cansada de ver siempre a los mismos, repitiendo los mismos discursos, blanqueando los mismos errores. Cansada de que el dinero público se use para recolocar figuras quemadas, desprestigiadas, desacreditadas. Cansada de moralinas de saldo. Cansada de que le digan cómo tiene que pensar. Y lo está diciendo con audímetros, con comentarios, con apagones de pantalla. Por eso, Carlota, por mucho que te empeñes en volver, ya no tienes hueco en este relato. Porque no es tu físico. No es tu ideología. No es tu talla. Es tu actitud. Tu soberbia. Tu falta de autocrítica. Tu empeño en vivir en una burbuja donde tú siempre eres la buena y todos los demás somos el problema. Y eso, querida Carlota, ya no cuela.